Quiero desearles a todos una muy buena tarde. ¿Me escuchan sin ningún inconveniente? Buenas tardes, licenciado. Se le escucha claro. Bendiciones. Gracias, igualmente, bendiciones. Bien, amigas y amigos, vamos a trabajar con nuestro último tema. Lo que hemos abordado hasta el día de hoy va a ser motivo de evaluación de nuestro examen de la semana entrante. Sobre eso voy a hablar cuando estemos concluyendo nuestra actividad.
Me voy a concentrar hoy a hablar sobre este tema que, como ustedes ya pudieron ver en la presentación, vamos a hablar sobre la terminación de la instancia procesal. En este caso estamos hablando de la primera instancia procesal, pero igualmente podríamos estar involucrando y analizando la segunda instancia, porque también existen mecanismos para la terminación de esa segunda instancia. Recuérdense que todo el proceso civil que hemos estado analizando desde el primer día de clases se concentra a determinar principalmente el procedimiento general del juicio ordinario. Cuando terminemos esto, yo quiero que hablemos un poco ya de lo que va a ser el examen. Les voy a dar la oportunidad que ustedes puedan hacer algunas preguntas, lo que quieran preguntar. Si tienen inquietudes o dudas sobre algún tema en particular, igualmente. Y también, pues, vamos a dar algunas directrices de ese examen que se va a desarrollar el día lunes de la semana entrante. Entonces, ya entrando un poco en materia, hemos hablado de que el proceso civil es una serie de etapas sucesivas y ordenadas que persiguen un fin. Como proceso en general, sabemos que el fin primordial es el mantenimiento de la paz social, pero como un aspecto secundario, la solución de un conflicto en particular. Y hemos establecido esa serie de etapas. Nosotros hemos hablado desde el inicio de la demanda hasta el final del proceso. O sea, desde que se presenta la demanda, donde se inicia un proceso civil, hasta la sentencia, donde termina normalmente el proceso civil. Hemos abordado aspectos importantísimos como el llamamiento que se hace al demandado para que comparezca al juicio. Hemos hablado de los mecanismos de defensa depurativos o de forma, de las actitudes del demandado frente a la demanda. Hemos hablado todo el procedimiento probatorio, nos hemos involucrado en analizar cada uno de los medios de prueba. Hemos analizado la semana pasada los alegatos y hemos visto la sentencia y hemos terminado nuestro proceso de una forma normal. El proceso civil concluye de una forma normal con la sentencia. Hoy voy a abordar un tema que tiene mucha relación con esa forma normal, porque cuando hablamos de la terminación de la instancia procesal, pues nos viene a la mente la idea de la sentencia, pero quiero que quede muy claro que la sentencia es un mecanismo para terminar el proceso y diría que es el mecanismo normal. Sin embargo, vamos a analizar, y ese es el tema fundamental del día de hoy, formas anormales de darle fin al proceso. O sea, la forma normal que ustedes ven en la presentación, pues ya explicamos un poquito, con eso voy a terminar el tema, pero se refiere a la sentencia, pero nos interesa el día de hoy, hablemos de formas anormales, de qué manera un proceso termina en forma anormal. La mayoría de las instituciones o las figuras que voy a hablar hoy, pues dan fin al proceso antes de llegar a la sentencia, pero también es una forma normal del proceso, aunque termine en una sentencia, cuando no se cumple con todas las etapas procesales. Ustedes, insisto, reitero, les recuerdo, hay una demanda, hay un emplazamiento, hay actitudes del demandado, hay un procedimiento de prueba, hay unos alegatos, hay una sentencia. Pero cuando el proceso no cumple con todos esos requisitos y todas esas etapas y termina en una sentencia, también viene a constituir una forma anormal de darle fin a esta actividad procesal. Entonces, cuando estamos hablando de formas anormales, insisto, es porque no termina en una sentencia o porque concluye en una sentencia, pero no cumpliendo con todos los requisitos y con todos los procedimientos que ustedes ya conocen. Vamos a estar hablando de estas figuras que aparecen en la presentación. Vamos a estar hablando del desistimiento, de la renuncia, el allanamiento, la confesión, la conciliación, la transacción y la caducidad de instancia. 7 formas anormales de dar fin al proceso y que voy a ir tratando de explicar detenidamente. Hablemos de la primera forma anormal, hablemos del desistimiento. El desistimiento como una forma normal del fin al dar el proceso no es ni más ni menos que un acto normalmente del demandante. No quiere decir que el demandado no desista, puede desistir, pero cuando hablamos normalmente del proceso principal, hablamos del demandante. Es el actor el que renuncia a su pretensión y a su derecho, lo cual produce una cosa juzgada. El desistimiento es una renuncia al proceso. Yo inicio un proceso, ya no quiero continuar con él, entonces presento el desistimiento. Esa es simplemente
es apartarme del proceso, renunciar a la pretensión que pretendía, y esto pasa en autoridad de cosa juzgada, quiere decir que una vez se desista de este proceso, no se podría volver a reiniciar. Entonces, esto pasa muy constantemente. Pasa a veces porque ya el actor pues ya no está interesado en el proceso, pasa normalmente porque ya llegan a un acuerdo extrajudicial dentro del proceso, y entonces un requisito para hacer efectivo ese acuerdo extrajudicial es que se desista del proceso judicial, y entonces existen una serie de infinidades o de causas por las cuales alguien se quiere apartar ya del proceso y ya no quiere seguir con el mismo. Esto es lo que nosotros conocemos el desistimiento. Lo vamos a encontrar normalmente en los procesos, es la figura donde la persona se aparta y renuncia a su derecho a continuar. Pero yo les decía hace unos segundos que ese desistimiento no siempre es forzosamente del actor. El actor sí desiste en forma total, normalmente cuando desiste del proceso. Pero también el demandado podría tomar actos de desistimiento. Por ejemplo, el demandado que plantea una apelación y desiste de la apelación, también es una forma de desistimiento. Si ustedes ven, lo que acá se está explicando es que hay dos clases de desistimiento. Hay un desistimiento total cuando uno renuncia a la pretensión del proceso principal. Yo estoy llevando una demanda de daños y ya no quiero continuar con ella, desisto de, se termina el proceso en general, ese es un desistimiento total. O cuando ya se ha dictado sentencia en una primera instancia, se plantea un recurso de apelación para conocerse en segunda, y quien plantea el recurso de apelación desiste del recurso de apelación, y ese también va a ser un desistimiento total. Claro, el primero es el desistimiento del proceso y el segundo es el desistimiento de un recurso que afecta la esencia del proceso, porque al desistir de una apelación dejamos firme la sentencia que se haya dictado. Ese es el efecto de esa situación. También pueden haber desistimientos parciales. Por ejemplo, cuando se desiste de una excepción previa, cuando se desiste de una nulidad, que son trámites incidentales, entonces estoy desistiendo de una parte no principal del proceso, no del proceso principal, sino una cuestión accesoria. Yo pido una medida cautelar, desisto de la medida cautelar, yo pido el diligenciamiento de una prueba, desisto del diligenciamiento de la prueba. Bueno, en términos generales, eso es un desistimiento parcial. Entonces, el desistir, debemos de entenderlo nosotros como un mecanismo de renuncia a un acto procesal, pero normalmente el proceso termina en forma normal cuando el actor desiste de su pretensión principal y deja sin efecto el proceso. Eso es más que todo como se puede considerar la figura como una forma anormal del proceso. Pero he hablado del desistimiento de otros actos procesales porque no es ni más ni menos, como decía, una renuncia a esa pretensión que nosotros teníamos. Un recurso, una prueba, un proceso incidental o accesorio son circunstancias que devienen de lo que vamos a conocer, reitero, como un desistimiento. Otros aspectos importantes es que el desistimiento puede plantarse en cualquier estado del proceso. O sea, no hay una etapa para desistir. Yo desisto el día de hoy o desisto para dictar sentencia. Lo que yo no podría es desistir de un proceso cuando ya se dictó la sentencia, pretendiendo que se quede sin efecto la sentencia. Si ya se dictó una sentencia y está firme, yo ya no puedo desistir y retrotraerme a eso, pero sí puedo desistir de la apelación contra esa sentencia. Ahora, antes de dictar esa sentencia, yo puedo desistir del proceso y lo doy por terminado, lo doy por concluido, porque he renunciado, como he mencionado, a esa pretensión. Entonces, el desistimiento es una forma normal del proceso donde las personas simplemente renuncia a su pretensión y lo puede plantear en cualquier estado del proceso. También es bien importante resaltar quienes no pueden desistir. Eso quiere decir que cualquier persona puede desistir, salvo los que defiendan intereses de menores incapaces ausentes o del Estado o de las entidades autónomas, en este caso, perdón, no entidades autónomas, sino en este caso de las municipalidades. Entonces, si alguien lleva un asunto del Estado, no puede desistir. Si un juicio del Estado contra un particular, no se puede desistir. Un asunto de la municipalidad en contra de un particular, no se puede desistir. Y tampoco podemos desistir si nosotros somos representantes de menores de edad incapaces
o ausentes. En general, cualquier persona puede presentar el desistimiento, pero no lo pueden hacer quienes estén defendiendo intereses de menores incapaces o ausentes o intereses del Estado o de los municipios. Es importante indicar cómo debe presentarse un desistimiento para que sea válido, para que el juez lo apruebe. Cuando la persona ya no quiere continuar con el proceso, con el recurso, con el incidente, lo que debe de hacer es presentar una solicitud por escrito, indicando concretamente sobre qué va a desistir. Eso debe de constar, el documento debe hacerse por escrito en un memorial indicando que ya no se quiere continuar con el proceso y que se presenta el desistimiento, y debe de venir con firma legalizada por notario. Si no viene con firma legalizada por notario, el juez va a ordenar que se ratifique ante él. O sea, dos alternativas. La práctica normal es que ustedes presenten un memorial indicando que ya no quieren continuar con el proceso, que van a desisten del mismo, firman el memorial y se legaliza esa firma del memorial por un notario. Ese es el mecanismo normal. Pero cuando no va con esa firma legalizada, el juez ordena que se ratifique y la persona tendría que recurrir y concurrir en una audiencia ante el juez ratificando ese memorial, indicando que quiere desistir. Una vez se cumple con esos dos requisitos, es decir, que se presente por escrito y que vaya con firma legalizada o se ratifique ante el juez, entonces el juez dicta una resolución y aprueba el desistimiento y, por supuesto, ordena archivar. En el caso del proceso principal, ordena archivarlo porque lógicamente ese proceso ha concluido. Hay otro mecanismo que no es muy aplicable, pero que tiene las mismas o similares características del desistimiento, que es la renuncia. Acabo de decir hace unos minutos que el desistimiento es una renuncia. Por supuesto, esa es la figura típica para dar por terminado el proceso. Pero la ley del organismo judicial establece que cualquier persona puede renunciar a cualquier derecho. La ley del organismo judicial establece esa facultad de renunciar y dice que cualquier persona, en su artículo 19, puede renunciar a sus derechos, siempre y cuando no sean contrarias al interés social, al orden público o perjudicial a un tercero, o esté prohibido por otra ley. Entonces, otro mecanismo por el cual yo puedo terminar un proceso es renunciando al mismo, no hablando de la figura del desistimiento, sino hablando de la figura de la renuncia. Aunque reitero, el desistimiento conlleva una renuncia, el desistimiento es la figura típica de terminación del proceso civil, pero también se puede utilizar la figura de la renuncia establecida en la ley del organismo judicial, en la cual simple y sencillamente ya no queremos continuar porque estamos renunciando a nuestro derecho a seguir ejerciendo la acción en ese proceso. Esta segunda figura no se utiliza mucho en el proceso civil porque existe la figura del desistimiento, y como la figura del desistimiento, insisto, conlleva la renuncia, entonces normalmente la figura típica para terminar el proceso en materia civil se llama desistimiento. Pero reitero, la ley del organismo judicial nos permite una figura como el caso de la renuncia para dar fin. Una tercera forma anormal de dar fin al proceso, esto sí va a terminar en sentencia, pero es anormal porque el proceso no cumple con todas sus etapas procesales, es el allanamiento. De esta figura del allanamiento nosotros ya hablamos. Se recuerda que cuando hablamos nosotros de las actitudes que toma el demandado frente a la demanda, dijimos que toma actitudes negativas y actitudes afirmativas. Pues el allanamiento no es ni más ni menos que la figura afirmativa o la actitud afirmativa del actor. Cuando el actor está de acuerdo con la pretensión, ojo, con la pretensión del actor. El actor expone una circunstancia, el actor lo que quiere es, regreso al tema de daños, quiere que al cliente de usted lo condene a pagar 10,000 quetzales en concepto de daños ocasionados por un accidente de tránsito, y su cliente dice que está de acuerdo en pagarlo. Entonces él se allana, acepta la pretensión, acepta el querer pagar los 10,000 quetzales, y entonces el juez ya no entra a mayor discusión dentro del proceso, ya no hay prueba, ya no hay alegatos, sino simple y sencillamente el juez procede a dictar sentencia. Claro, declarando, por supuesto, con lugar la demanda. ¿Por qué? Porque hay alguien que afirma algo y pretende algo, y alguien que está de acuerdo con esa pretensión. Aquí lo importante es resaltar que el allanamiento es una aceptación de la pretensión, no de los hechos de la demanda. Recuérdense que los hechos son unos, la pretensión son otras. Hay una relación,
pero él no está aceptando los hechos, pero sí está aceptando la pretensión. Él no está aceptando que haya colisionado al vehículo, que haya ocasionado daños, pero sí está aceptando pagar esos daños. Entonces, aunque eso se entiende, se colige, el allanamiento, la característica es que lo que estamos aceptando es la pretensión. Entonces, cuando el demandado toma esa actitud afirmativa aceptando las pretensiones del actor, lo que el juez procede a dictar sentencia. Entonces, esto es una forma normal, reitero, porque el juez ya no abre a prueba, el juez ya no señala alegatos, o no señala día para la vista, no se reciben alegatos, simple y sencillamente el juez dicta sentencia y es anormal, simple y sencillamente porque no cumple con todas las etapas procesales, sino es allanamiento y se procede a dictar sentencia. Vamos a encontrar también distintas clases de allanamiento. Normalmente el allanamiento que yo estoy hablando aquí es el allanamiento en contra de las pretensiones del asunto principal. Por eso normalmente es cuando nosotros aceptamos la totalidad de las pretensiones, este es un allanamiento total. Pero puede ser que no esté de acuerdo yo con la totalidad de las pretensiones. Imagínense que el juicio es de daños y perjuicios. Si pretende el pago de daños por 10,000 y perjuicios por 20,000, estoy dando un supuesto. La persona está de acuerdo en pagar los daños por 10,000, pero no está de acuerdo en los perjuicios. Y entonces se allana parcialmente y se allana en aceptar pagar los daños, pero no así en los perjuicios. Por ende, este es un allanamiento parcial. El allanamiento total se da cuando se aceptan todas las pretensiones y el allanamiento parcial se va a dar cuando sea una parte de esas pretensiones. En el primer caso, la totalidad de las pretensiones, pues el juez va a dictar sentencia, como acabo de mencionar, pero en el segundo caso, el juez va a continuar simplemente discutiendo el proceso solo en relación a lo que no se ha aceptado. O sea, el proceso ya se circunscribirá a discutir el tema de los perjuicios, no así el de los daños que han sido aceptados por el actor. Claro, al dictar sentencia, va a declarar con lugar el tema de daños y va a discutirse a través de los medios de prueba y todo lo que conlleva el proceso si proceden o no proceden los perjuicios. Entonces, cuando hay allanamiento total, cuando se acepta la totalidad de pretensiones, cuando hay allanamiento parcial, cuando se acepta solo una parte de ellas. Vamos a ver, esto no lo estamos viendo este semestre, pero el allanamiento, se los dije a ustedes cuando hablé del allanamiento o esta aceptación afirmativa del proceso, que este puede ser tácito o expreso. En el juicio ordinario, el allanamiento debe ser expreso, porque si el demandado no comparece, niega, recuérdense en eso. Entonces, en un juicio ordinario, si el demandado comparece, tiene que allanarse. Si él no comparece, entonces esa negativa, esa rebeldía de él implica negación en el juicio ordinario. Pero vamos a encontrar el otro semestre que hablemos que la rebeldía del demandado en un proceso en particular, en el juicio oral, para ser más concreto, la rebeldía del demandado implica aceptación tácita. Cuando yo hable el próximo semestre de juicio oral, voy a hablar de las distintas clases de juicio oral que hay y le voy a hablar de un juicio oral de ínfima cuantía, un juicio oral de menor cuantía, un juicio oral de ínfima cuantía, un oral de alimentos, un oral de rendición de cuentas y un juicio oral de jactancia. Y además otros juicios orales, menor cuantía, división de la cosa común, pero los que acabo de mencionar, es decir, la ínfima cuantía, la jactancia, la rendición de cuentas y los alimentos, la incomparecencia del demandado, su negativa a llegar a la audiencia, se entiende como rebeldía, pero la consecuencia de la rebeldía no es negación, sino es aceptación. Entonces, en un juicio oral puede haber un allanamiento expreso cuando el demandado acepta, por ejemplo, en un juicio de alimentos, acepta las tácito, cuando el demandado no llega, el juez lo declara rebelde y tiene por aceptadas las pretensiones del actor. Entonces, ese es allanamiento tácito o allanamiento expreso. Pero digo, el tácito solo lo vamos a encontrar en este proceso civil nuestro en el juicio oral.
Hay otro mecanismo también para dar fin al proceso en una forma normal, no porque no se dicte sentencia, sino porque ya no habría que seguir también con las etapas procesales para dictarlo. Y me refiero a la confesión. He hablado de la confesión cuando hablé de la declaración de parte. Cuando hablamos de la prueba de declaración de parte, les dije que lo que se busca a través de la declaración de parte es que el demandado o la otra parte confiese. Cuando el demandado confiesa, lo que está haciendo es una aceptación de hechos. Miren qué interesante. En el allanamiento es una aceptación de pretensiones. En la confesión es un reconocimiento de los hechos y trae el mismo resultado. Si la persona acepta que chocó, la persona acepta que fue el culpable, la persona acepta que es el responsable, el juez lo va a condenar también a daños y perjuicios. Entonces, una cosa es allanarse, aceptación de pretensiones, y la otra es confesar, aceptación de hechos. Ambos llevan el mismo resultado, siempre y cuando, como ya expliqué cuando hablé de la confesión, siempre y cuando esa confesión cumpla ciertos requisitos. Yo les decía a ustedes que hay distintas clases de confesión, pero por ejemplo la confesión ficta no permite dictar sentencia porque hay prueba en contrario. La confesión calificada, como califica la confesión, tampoco permite. La confesión extrajudicial no es un mecanismo. Entonces, ¿qué se requiere para que la confesión dada por el demandado permita de una vez dictar sentencia sin recibir prueba, sin presentar alegatos ni nada? Cuando se dé la confesión lisa, llana, expresa y judicial. Es decir, dictada hecha ante un juez, que sea en forma expresa, es decir, mediante un interrogatorio contenido en un pliego de preguntas. 2 y 3, que esa confesión sea lisa y llana. Es decir, ¿es usted culpable? ¿Fue usted responsable del hecho de tránsito? Sí. ¿Es usted responsable? Sí, 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 sin que haya una calificación. Cuando la confesión se da en esa situación, entonces el juez puede proceder a dictar sentencia sin necesidad de recibir prueba, porque lo que hay es una aceptación de hechos. La confesión acepta hechos, el allanamiento acepta pretensiones. Lo que acabo de explicar, en los que estoy poniendo ahorita en este momento en la pizarra, y simple y sencillamente que la confesión debe ser judicial, debe ser expresa, debe ser lisa y llana, y eso lógicamente le permite al juez dictar sentencias sin necesidad de recabar otros medios de convicción, porque ya hay una aceptación por parte del demandado. También tenemos otra forma normal de dar fin al proceso. Esta forma normal también ya le expliqué en su oportunidad. Hablamos de la conciliación como un método, como una situación alterna dentro del proceso. La conciliación no es ni más ni menos que llegar a un acuerdo, pero eso deviene normalmente de una orden de juez a efecto de intentar, perdón, orden del juez a efecto de intentar que se realice la conciliación. Lo que quiero explicar acá es, si ustedes se recuerdan, la conciliación no es parte del proceso. El juez señala, emplaza por 9 días, el demandado se opone, abre la prueba. En ningún momento yo hablé de la conciliación. ¿Por qué? Porque la conciliación es optativa. El juez puede llamar y señalar una audiencia para intentar la conciliación porque él lo pide, lo pretende de oficio, o puede hacerlo ante la solicitud de alguna de las partes. Alguna de las partes le puede pedir al juez que señale una audiencia para intentar la conciliación. Y entonces el juez, ya sea de oficio o a petición de parte, señala una audiencia. Si las partes llegan y las partes llegan a un acuerdo, ahí automáticamente levantan un convenio y terminan el proceso. Eso lo van a ver ustedes mucho en el juicio oral, que vamos a ver el semestre entrante. ¿Por qué razón? Porque el juicio oral no es optativo. En el juicio oral, como lo vamos a ver, es una etapa obligatoria. ¿No? En un juicio oral, al iniciarse la audiencia de juicio oral, el juez debe de intentar la conciliación y es una parte obligatoria. Si no intenta la conciliación, no puede continuar el proceso. Primero intenta la conciliación. Si no hay acuerdo, entonces ya entra a las etapas del proceso. Entonces, en el juicio oral es obligatorio y por ende ahí van a ver ustedes que en los juicios orales hay muchos convenios. ¿Por qué? Porque hay muchas conciliaciones. Entonces, cuando hay un acuerdo entre las partes y llegan a resolver el litigio en ese acuerdo,
automáticamente el proceso se da por terminado y ese convenio que se firma es lo que puede servir de título de ejecución en el futuro. Entonces, termina el proceso, ¿por qué? Porque hay un acuerdo de las partes que permiten dar por terminado ese proceso y eso es a través de la conciliación. Hay otro mecanismo también para dar fin al proceso y se llama transacción. Ese contrato lo tuvieron que haber visto ustedes seguramente en su curso de contratos en particular, en el Derecho Civil 4. La transacción no es ni más ni menos que un contrato. Y en este contrato las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden darle fin a un punto, a un litigio, o dar fin o llegar a un acuerdo sobre un punto dudoso, o evitan un pleito o dan por finalizado el que ya está terminado. Si nosotros estamos llevando un juicio ordinario de X cosa y extrajudicialmente llegamos a una transacción con la otra parte, pues automáticamente esa transacción daría fin al proceso principal. La característica de la transacción, cuando uno lee la transacción, es que dice que es un contrato mediante concesiones recíprocas. ¿Qué significa transar? Significa acordar, resolver un litigio mediante un acuerdo, pero en un acuerdo donde las partes se conceden cosas recíprocamente. Por ejemplo, si a usted le debo 10,000 quetzales y usted me dice que busquemos una transacción, pues sería el mecanismo de buscar una transacción. Por ejemplo, yo estoy comprometido con ustedes a entregarle los 10,000 quetzales en X fecha, pero ustedes van a acceder a que ya no sea en X fecha, sino sea en otra, o que sea mediante pagos parciales. Y yo me comprometo. Entonces, ¿dónde hay concesiones recíprocas? Bueno, ustedes me están concediendo un mejor plazo, mejores pagos, o de repente una rebaja, y yo me estoy comprometiendo en ese tiempo. Entonces, hay concesiones recíprocas. Ya sea por plazos, ya sea por montos, ya sea cualquier circunstancia que en cierta forma beneficie a ambas partes, entre comillas, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tenga que pagarle 10,000 quetzales a ustedes en un pago, a que tenga que hacerlos en 5 pagos, por ejemplo. Y no es lo mismo para ustedes ir a reclamar un proceso ordinario, un pago de 10,000 quetzales, si ya tienen una transacción que es un título de ejecución. Entonces, la transacción, que es un acuerdo extrajudicial, pues se da fin al proceso porque las partes están decididas a darle fin y otorgan, o se dan concesiones que permiten dar por concluido el proceso, el litigio principal. Eso es la transacción, acuerdo voluntario de las partes mediante concesiones recíprocas, dan fin a la controversia y dan por terminado un proceso iniciado. También, al igual que en el allanamiento o en el desistimiento, la transacción puede ser total, la transacción puede ser parcial, y el sentido común nos dice que es total cuando abarca todos los puntos del proceso controvertidos, y es parcial cuando solo se transa sobre algunos de ellos. O sea, yo estoy de acuerdo en algo, pero no en lo otro, entonces transamos en ese tema y ese tema ya no será objeto del pleito, pero lo demás, en lo que no hemos transado, lo será. Total, si es la totalidad de las pretensiones, de los puntos controvertidos, y parcial si es una parte de ellos. Y por último, una figura interesante que se denomina caducidad de instancia. También es una forma anormal de dar fin al proceso, pero esta deviene de una inactividad de las partes en el proceso. Cuando yo tramito un proceso y lo dejo sin seguirlo, sin promoverlo, lo dejo estancado, lo dejo detenido, la otra parte puede pedir la caducidad de instancia. O sea, la figura de esta institución lo que busca es que las partes le den movimiento al proceso y no lo dejen abandonados. Un proceso que se queda abandonado se puede dar por terminado a través de esta figura de la caducidad de instancia. Si ustedes me preguntaran estas formas, esto lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil, en el mismo libro habla por un lado del desistimiento, que no es ni más ni menos que una renuncia expresa, yo voy y desisto de renuncia expresa, y la caducidad de la instancia, que viene a constituir una renuncia tácita. ¿Por qué una renuncia tácita? Porque las partes o a quien le corresponde no ha activado el proceso, lo ha abandonado, lo ha dejado sin seguir promoviéndolo, y la parte contraria puede pedir que se dé por terminado el mismo a través de esta figura de la caducidad de instancia. No me vayan a confundir, por favor, lo que es la excepción previa de caducidad. No tiene nada que ver esto con la caducidad de instancia.
Entonces, la caducidad de instancia lo que va a extinguir es la instancia, pero no va a extinguir la acción o el derecho. Esto quiere decir que en este caso, si uno pasa en autoridad de cosa juzgada, sino si la acción o el derecho no se ha extinguido por prescripción, ustedes, en el caso de la caducidad, podrían volver a plantear su demanda. Entonces, la caducidad de instancia es una especie de renuncia tácita. El desistimiento es expresa, la caducidad es de la instancia es tácita. ¿Cómo funciona la caducidad de instancia? En la primera instancia se va a extinguir el proceso si transcurre 6 meses sin continuarla. Si nosotros dejamos un proceso por más de 6 meses y no promovemos nada, entonces la otra parte puede pedir la caducidad de la instancia. Cuando ustedes ya estén en el ámbito práctico, en el ámbito del ejercicio profesional, y ustedes tengan un proceso de esos que está parado porque su cliente ya no llegó con ustedes, su cliente ya no se comunicó con ustedes, por cualquier motivo el proceso esté ahí, el consejo es que ustedes no dejen pasar los 6 meses porque corren el riesgo que la parte contraria pida la caducidad. Entonces, normalmente lo que hace uno de abogado es que presenta un memorial cualquiera. Un memorial que ustedes pidan, por ejemplo, que se hagan las notificaciones pendientes, un memorial que pida que se tenga, que se dé continuidad al juicio, cualquier memorialito suspende esa caducidad de instancia. O sea, el requisito sine qua non para que se dé una caducidad de instancias es que no exista ningún acto procesal durante esos 6 meses en la primera instancia. Ahora, cuando el asunto está en una segunda instancia, por motivo de apelación, esta caducidad se da en 3 meses. Si el proceso está en una segunda instancia y hay 3 meses sin continuarla, entonces se puede decretar la caducidad de instancia. Entonces, la caducidad de instancia la vemos en primera instancia si pasan 6 meses y en segunda instancia si pasan 3 meses sin continuarla. Acá, como ven al final, estos plazos son continuos, es decir, incluyen días hábiles e inhábiles. Son días calendario, no como hemos hablado en otros casos, leer eso en el libro quinto de su Código Procesal Civil, sobre esas circunstancias de las situaciones en las cuales la caducidad de instancia no va a prosperar. Pero lo que quería aquí es explicar que si ustedes no promueven un proceso en un tiempo determinado, 6 meses en primera o 3 meses en segunda, la parte contraria puede pedir la caducidad de instancia y el proceso se va a dar por concluido. Ok, eso es más o menos la idea de lo que hemos terminado acá. El modo normal de dar fin al proceso, ya lo expliqué en la clase anterior, pues es la sentencia y no hay ni más ni menos que aquí la manifestación del juez que decide sobre el fondo del asunto que se discuta. Este tema de la sentencia lo platicamos la semana de pasada y por ende ya no va a ser motivo de mayor explicación. Solo concluyo con un resumen. Hay formas anormales de dar fin al proceso, hablamos del desistimiento, hablamos de la renuncia, el allanamiento, la confesión, la transacción, la caducidad de instancia. Y hablamos de formas normales, como la sentencia, de lo que explicamos en la clase anterior.
¿Alguien que quiera preguntar, alguien que tenga alguna duda sobre este tema, por favor? Les dejo a disposición ahora los micrófonos para lo que quieran preguntar en relación a este tema y después ya voy a dar alguna información del examen y podemos entrar a hablar un poco del contenido del examen. Por favor, Dayana. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, tengo una pregunta con la caducidad. En el caso de que en la etapa de periodo de prueba y alegatos, el juez todavía no ha dictado audiencia para que haya audiencia de alegatos y pasen como 7 meses, ¿uno puede interponer caducidad? Le agradezco mucho su pregunta, Dayana. Como les decía, me gustaría que leyeran un poco las circunstancias en las cuales no procede la caducidad, pero ya que me hace la pregunta, le voy a responder. La caducidad se da por inactividad de las partes, pero no por la inactividad del juez. Si realmente el proceso está pendiente de resolver porque al juez le toca resolver, no va a prosperar la caducidad. La caducidad se da porque está en stand-by, pero es porque para que continúe es necesaria la petición de cualquiera de las partes. Pero cuando es el juez el que se atrasó en una resolución y ya pasaron 10 meses y no la ha dictado, la caducidad de instancia no va a prosperar porque no es una inacción de las partes, sino es una inacción del juez. El juez simplemente está obligado a resolver y no lo ha hecho, ya pasaron 6 meses, la otra parte pide la caducidad y habrá que alegar que el proceso está pendiente de resolver por el juez y por ende no prosperaría la caducidad. Entiendo, muchas gracias. Licenciado, ¿será que me podría dar un ejemplo de la caducidad? O sea, ¿cómo podrían ser? ¿De qué caducidad me está hablando? ¿De la caducidad de instancia? Ah, caducidad de instancia, sí. Cuando me dijo caducidad, no sabía si era caducidad o la caducidad de instancia. Dos figuras muy distintas, ¿verdad, Dayana? La caducidad es la pérdida del ejercicio del derecho de acción antes de la demanda. Yo tengo 6 meses para plantear una demanda de divorcio por causales, así dice el Código Civil. 6 meses, si yo no lo hago en 6 meses, yo planteo mi demanda al 10º mes. La otra parte me va a plantear una excepción previa de caducidad, alegando que yo tenía 6 meses para ejercer mi acción y no lo hice, y lo hice fuera de ese tiempo y me va a plantear la caducidad. Eso es una figura de excepción previa de las que ustedes ya expliqué en su oportunidad. Ahora, caducidad de la instancia. Yo presento la demanda, la otra parte no comparece, se pasan los 9 días del emplazamiento, pasa un mes, pasa 2 meses, pasa 3 meses, pasan 6 meses y yo no hago nada. A mí me correspondía pedir la rebeldía. La ley dice que yo tengo que pedir la rebeldía para que el juez declare rebeldía y contestar la demanda en sentido negativo. Pero como yo no hice en 6 meses nada, la otra parte pide la caducidad de instancia y el juez va a declarar por terminado el proceso porque yo, que me correspondía por lo menos pedir la rebeldía, no lo hice. Estamos en la fase de prueba y simplemente yo dejo estancado el proceso. Se abre a prueba, nadie presenta prueba, pasan 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. Yo puedo pedir la caducidad de instancia por esa inactividad que se ha dado ahí. Entonces, cuando no le corresponde al tribunal resolver, porque no es una etapa que le corresponde al juez hacer, sino le corresponde a las partes y no lo hace y hay inactividad, entonces acá es donde se va a poder plantear la caducidad de instancia. Yo tengo un ejemplo que es real de un juicio, pero es un juicio sumario, donde se planteó un juicio sumario de desocupación, pero ustedes van a ver el semestre entrante que en el juicio sumario de desocupación ustedes pueden pedir, si es que acreditan documentalmente la relación jurídica, pueden pedir en la demanda que se emplace el demandado y si no comparece y se le declara rebelde, además de tener por contestar la demanda en sentido negativo, se ordene de una vez la desocupación. Y entonces en este juicio sumario eso pasó. Simplemente se pidió que el demandado, que eran los inquilinos de una bodega, no comparecieron, entonces la parte actora, la propietaria, pidió la rebeldía, se tuvo que contestar la demanda en sentido negativo y se ordenó la desocupación. Fueron, hicieron la desocupación, lanzaron a todas las personas y el proceso lo dejaron ahí tirado. Ya no lo continuaron. No pidieron apertura a prueba, no pidieron nada. Como a los 7, 8 meses, la parte demandada, la que habían lanzado de ahí, pues planteó la caducidad de instancia y se declaró con lugar la caducidad de instancia. ¿Cuáles fueron las consecuencias? No regresaron a las cosas anteriores, a ellos lo sacaron, pero lógicamente la condena de costas se revirtió. En lugar de ser ellos los que iban a pagar en costas, o sea, en lugar de ser los actores los que tenían que ser beneficiados en costas, tuvieron que pagar por no haber continuado el proceso cuando a ellos les correspondía continuar con él mismo. No sé si más o menos le queda claro con esos ejemplos.
Sí, licenciado, otra pregunta. Si en el examen viniera esta pregunta y solo estuviera caducidad, no, ¿verdad? Tendría que decir caducidad de instancia. La figura se llama caducidad de instancia. Eso es la diferencia de la caducidad. Caducidad es una cosa, caducidad de instancia es otra. Si yo pregunto caducidad, es la otra figura, caducidad de instancia es como forma normal de dar fin al proceso. Muchas gracias. A usted, Dayana. José, por favor. Si se acepta la caducidad de instancia, la pretensión del actor pasaría a ser también cosa juzgada o no. No. Yo decía que la caducidad de instancia, lo que caduca es la instancia, pero no la acción o el derecho. Por consiguiente, se declara una caducidad de instancia y el derecho suyo no ha prescrito o no ha caducado, entonces puede volver a ejercer la acción. Gracias, Lic. Vaya, usted, José. Ana Lucía, por favor. Licenciado, buenas tardes. Tengo una duda. ¿Todas estas formas anormales de terminar el proceso se pueden presentar en cualquier etapa fase del juicio? Pongámosle que ya haya contestado el demandado y ahí la otra parte dice, quiero desistir mejor o quiero llegar a una conciliación. ¿Lo pueden hacer? Mire, pues, el allanamiento en cualquier estado del proceso, el desistimiento en cualquier estado del proceso, la confesión, lógicamente, es el resultado de una declaración de parte, la caducidad de instancia en cualquier momento en que usted estime que no se ha promovido el proceso por más de 6 meses, también, la transacción en cualquier momento en que se transe, o sea, en términos generales, estas son para cualquier momento. Por supuesto, siempre y cuando, en el caso de muchas de estas figuras, no se ha dictado sentencia. Porque cuando ya se dictó la sentencia, por ejemplo, de la primera instancia, no podemos hablar de una caducidad de la primera instancia. Sería caducidad de una segunda en todo caso. Y yo no voy a desistir de un proceso si ya se dictó sentencia, porque ya la sentencia, yo no puedo desistir a un proceso que ya fue decidido. Puedo desistir de aquel proceso que aún no se ha decidido. Cuando hablo del proceso principal, claro, puedo desistir de un recurso, puedo desistir de un incidente, esas otras cosas, pero si mi intención es dar por terminado un proceso y ya se dictó la sentencia, yo ya no puedo desistir de ese proceso, sino habrá que cumplir con la sentencia. Gracias, licenciado. Gracias a usted. Alan, por favor. Alan Giovanni. Vinicio, por favor. Buenas tardes, licenciado. Una consulta. Sí, Vinicio. Hablaba de que en cualquier parte del proceso podría tomarse estas 7 figuras, pero el caso de la conciliación, licenciado, ¿eso no sería en el inicio o siempre puede el juez a mitad de un proceso decir que haya conciliación? Aparte de eso, en eso de la conciliación que las partes podrían llegar a un acuerdo de seguirlo en un arbitraje, licenciado. Bueno, aquí hay 2 preguntas para usted. Primero, Vinicio, conciliación. Ya el proceso están por dictar la sentencia, ya están en la fase de dictar sentencia y las partes deciden ponerse de acuerdo y le dicen al juez que quieren una conciliación y el juez evita la sentencia y el juez ya no va a dictar sentencia porque las partes ya llegaron a un acuerdo. Es mejor la decisión de ellos 2 por un acuerdo y no la decisión de un tercero. Siempre nosotros hemos manejado un dicho, Vinicio, que ustedes también van manejando, sean abogados. Es preferible una mala transacción a un buen juicio. Yo prefiero transar, aunque mi clienta pierda algo, pero que gane algo, aunque pierda algo, y no esperar una decisión del juez que nos puede ser completamente revertida. Lo mismo es con la conciliación. La conciliación en cualquier momento, igual que no ha habido sentencia, porque si hubo sentencia ya no podemos llegar a un acuerdo. Ahora, en la segunda pregunta, sí lo veo difícil, porque el arbitraje es un acuerdo previo de arbitraje. Las partes, si usted inicia un proceso ordinario, no se puede trasladar al arbitraje, porque entonces le van a alegar, cuando usted deje sin efecto el juicio ordinario y se va al arbitraje, en el arbitraje le van a alegar cosa juzgada del otro. O sea, el arbitraje es una opción ante un juicio ordinario. O es arbitraje o es juicio ordinario.
Ahora, que usted esté en un juicio ordinario y en un acuerdo para irse a un juicio de arbitraje, no sería factible porque es muy posible que una de las partes se aproveche de esa circunstancia y alegue la existencia de esos dos procesos, ya sea como cosa juzgada o como litispendencia. Entonces, no es recomendable, ni es un buen mecanismo, ni creo que sea viable, Vinicio. Ok, licenciado, muchas gracias. A usted. Alan, No sé si ahora me escucha. ahora sí le escucho, Alan, ahora sí. Gracias. Mire, mi pregunta era con el desistimiento. El Sí. demandante puede, aunque el actor haya desistido, se puede contrademandar por haberla hecho perder tiempo y la mala acción que estaba realizando el actor, o se puede, o es solo una opción que uno tendría. Vamos a ver, a usted le presentan una demanda, le hicieron un montón de perjuicios porque lo demandaron, tuvo que pagar un abogado, tuvo que hacer un montón de cosas, perdió tiempo, perdió dinero, perdió todo, y la otra parte de repente sin decirle nada desiste. Usted puede ir a hacer lo que quiera, Vinicio, en otro juicio, no en ese juicio, en otro juicio. Si usted cree que le perjudicaron y hubo daños y perjuicios, va y plantea su juicio ordinario de daños y perjuicios basado en esas circunstancias. Dentro del proceso no sería contrademanda, ¿verdad? La contrademanda es otra cosa o la reconvención es otra cosa. Entonces, acá tal vez me surge, basado en su pregunta, la posibilidad de explicar algo también importante. Si hubiera reconvención, por ejemplo, y alguien desiste de la demanda, va a quedar vigente la contrademanda. Si hay una reconvención, yo presento la demanda y la otra parte desiste de la reconvención, pues entonces va a quedar vigente la demanda y va a terminarse la reconvención. O sea, si hubiera demanda y reconvención en un mismo asunto, el mecanismo más viable es que tendría que desistir el actor de su demanda y el demandado reconveniente debería desistir de su reconvención para que ese proceso se dé por finalizado. Pero si usted presenta una demanda y desiste de ella, pero hubo una reconvención, quedará vigente la reconvención y discutiremos sobre la reconvención. Ahora, daños se ocasionaron, seguramente. Claro, el desistimiento no, normalmente la figura de desistimiento no viene por un acto de buena voluntad. El actor dijo, ay, me da tristeza el demandado y voy a desistir mejor, o ya me aburrí, o tal vez tengo la intención de perder. Eso es una excepción a la regla, posiblemente podría suceder, pero el desistimiento va porque ya hubo un arreglo de cualquier naturaleza, hubo un acuerdo con la otra parte, llegaron a un acuerdo y entonces deciden desistir, pero el que desiste también se asegura que el otro no vaya a promover una demanda o una acción por esa circunstancia. Entonces, en esta situación es completamente excepcional. Normalmente el desistimiento no viene por buena voluntad, pero si así se diera el caso, por supuesto que usted tiene derecho de ir a reclamar por otro juicio los daños que se le hubieran ocasionado por ese juicio que le iniciaron, que le causaron daños y que el demandante desistió. Gracias, licenciado. A usted, Alan. Bueno. Vamos a ver. Vamos a seguir aquí. Ok. Ya teniendo esa... Vamos a ver, déjenme buscar aquí una cosa que quería presentarles a ustedes. Solo déjenme encontrarlo para... Ok. Ay, perdón, ahí estoy. Tienen en su pantalla una presentación de Anfilmina, ¿verdad? Que dice, no dice, pues, pero se entiende, dice Derecho Procesal Civil, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Les quiero contar que esa presentación de cuatro diapositivas las hice antes de que entrara a clase, 5 minutos antes, por eso fue mi atraso. Dije yo, ¿cómo introduzco con ustedes más o menos la inquietud de nuestro examen parcial, el examen final? El examen final, según el calendario, está programado para el próximo lunes. Bueno, primero quiero decirles que para mí, estoy seguro que para ustedes no, pero para mí, lamentablemente no pudimos conseguir un espacio físico para hacer nuestro examen presencial como yo pretendía. Lamentablemente, y ustedes ya están enterados porque fui muy claro cuando hablé de esto,
de la denuncia que se presentó por un estudiante aduciendo que se hizo fraude en el segundo examen parcial por un grupo de estudiantes. Eso me hizo a mí reflexionar sobre, lamentablemente, lo subjetivo de estos exámenes a distancia, pero lamentablemente yo tampoco puedo acusar a nadie de los 200 alumnos que tengo en videoconferencia. Yo no puedo asegurar quién de ustedes hace su examen en forma honorable, eso es de cada uno de ustedes, está en la conciencia de cada uno de ustedes, depende de cada uno de ustedes y cada uno sabrá si ganó. Igual ustedes saben de sus demás compañeros, seguramente algunos, y sabrán, este sacó una gran nota porque copió, porque lo apoyó su hermano, porque lo apoyó un abogado, porque se lo hicieron en grupo. Esas circunstancias escapan de mi posibilidad de determinarlo. Yo les digo, tristemente, creo que no es legal, no es normal, no es válido hacer trampa en esos exámenes, pero como insisto, veo muy subjetivo este examen y no lo puedo hacer de otra manera, no pude conseguir un espacio para hacerlo en forma física, que ustedes estuvieran ahí presentes y que sintieran lo que es realmente hacer una clase, un examen presencial, pues vamos a tener que hacerlo igual que en las anteriores oportunidades por luego nos vamos a la teoría de la prueba, qué clases de pruebas hay, cuáles son por representación, cuáles son directas por percepción, cuáles son por inducción o deducción, cómo se ofrece la prueba, cómo se propone la prueba, cómo se diligencia la prueba, cuáles son los medios de prueba que hay, la terminación del proceso a través de los alegatos y la sentencia, y lo que vimos el día de hoy, que son las formas anormales del proceso. En términos generales, yo hablé en cuestión de 1 minuto y como les dije, en 5 minutos hice esta presentación para que ustedes tuvieran la idea de lo que nosotros vamos a tener. Ustedes deben de saber el día de su examen. Insisto, no se pudo lo que yo pretendía. Creo que es en beneficio de ustedes. Reitero, lamentablemente, y para las personas que hicieron la denuncia, 1, 2 personas que hicieron la denuncia, ¿qué les puedo decir? Ustedes no tuvieron esa suerte, o que seguramente ustedes sí lo hicieron con mucha responsabilidad y no les fue bien. Esto es injusto, yo entiendo que es injusto, pero ¿qué les puedo decir yo? Si alguien logró abrir el examen y lo tenía, pues es injusto para los demás, pero ¿qué puedo decirles yo? ¿Qué puedo hacer yo?
Quisiera encontrar a la persona que hizo un fraude y decirle, mire, usted hizo un fraude, pero no lo podemos hacer. Cuando es presencial, pues lo único que podemos ver es que no se copien, que uno no le diga al otro, que no usen los famosos chivos, pero de ahí nosotros no, se nos aleja. Muchos de ustedes seguramente están en otro departamento, no encienden la cámara, no les pido que enciendan la cámara, no gano nada con que pidan que enciendan las cámaras, pero cada uno sabrá hacer y tendrá que hacer lo que le corresponde hacer. Las notas, insisto, creo que son muy subjetivas. Me preocupa mucho esto para un examen final. Perdón, no para un examen final, para el ejercicio profesional me preocupa mucho. Ya les dije que he hecho exámenes orales a algunos estudiantes, no solo en este semestre, en el semestre anterior, y deja mucho que desear. Me da pena y preocupación. La cosa es que ustedes dentro de 2 años ya van a tener que hacer su examen presencial frente a una terna de examinadores y no van a tener la posibilidad de las posibilidades que tienen hoy en esto. Pero bien, eso ya no importa, eso ya no interesa. El examen lo vamos a hacer el día lunes a las 4 de la tarde. Ahí irán las instrucciones. Ustedes ya conocen el sistema de evaluación, no puede variar mucho. No puedo variarlo mucho en cierta forma, pero ustedes saben el sistema de evaluación y yo les deseo a ustedes el mayor de los éxitos. Hoy tengo tiempo todavía, aproximadamente 45 minutos, no, perdón, 30 minutos, para que ustedes puedan hacerme algunas preguntas de lo que quieran preguntar, si se refiere a algo del examen o algo de los temas que hemos abordado, estoy a su disposición. Por favor, Vinicio. Una consulta, licenciado, el tiempo del examen y cuántas preguntas van a hacer. Mire, no sé si van a hacer 60 preguntas de medio punto o 90 preguntas de 1/3 de punto o una pregunta de 1 punto o 15 preguntas de 2 puntos, aún no lo sé. Lo que sí sé es que su examen no va a durar más de 1 hora. Estimo que el examen va a ser para contestarse en 45 minutos. Todavía estoy haciendo los exámenes, pero lo normal debería de ser que sean 30 preguntas de 1 punto con un tiempo de duración de 45 minutos para que ustedes tengan 1 minuto y medio para poder responder cada pregunta. Si es en el mismo sistema en que yo lo he realizado, que no lo voy a variar mucho porque pues no gano nada con variarlo porque igual quien va a hacer fraude lo va a hacer de una u otra manera. ¿Alguna pregunta más que quiera preguntar? Cualquier cosa, por favor, no forzosamente si tienen alguna duda del programa, de los temas. ¿Qué diapositivas? Estas últimas. Se las voy a volver a presentar. ¿Oye? Las tiene a la vista, ¿verdad? Bueno, tenemos, miren, son todos los temas, pero esto es lo más importante y medular, porque ustedes recuerdan que empezamos a hablar de derecho objetivo, de derecho subjetivo, no, esto es lo medular. Saben principios, saben qué es competencia, sus reglas, saben qué son actos procesales, los actos del juez, conocen ustedes las de procesos que hay, saben ustedes qué medidas cautelares hay, cuál es la diferencia entre plantearla antes o durante la del proceso, antes o con la demanda, las pruebas anticipadas cuáles son, el proceso ordinario en general desde la demanda hasta la sentencia y sus formas anormales. Es decir, yo lo que hice aquí era simplemente para que ustedes supieran cuál es lo más importante, pero esos son los temas, diría yo, que sí debíamos de manejar muy detenidamente y de los cuales seguramente vendrán algunas preguntas, pero esto es bastante extenso, es todo el semestre, francamente es todo el semestre, pero yo me permití hacerlo de esta manera. ¿Lograron tomar nota entonces? Bueno, quien quería tomar nota, no hay problema. Vaya, Giovanna. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Yo al terminar esto, terminar la otra clase, voy a estar subiendo la diapositiva de los modos anormales siempre a Facebook.
Esas clases de Facebook les sirve a ustedes para repasar. Su código procesal civil es la principal bibliografía para su examen, por supuesto. Y las explicaciones que yo he dado también, pues quienes estuvieron presentes y las escucharon, pues les va a servir muchísimo a la hora de contestar. ¿Alguien que tenga más preguntas? Por favor, Vinicio, nuevamente. Sí, nuevamente, disculpe, licenciado. La nota siempre la va a poner de inmediato y de una vez vamos a saber la nota, Alex, para quitarnos los nervios, porque a mí me falta más o menos la mitad del punteo del examen, pero siempre es estresante con sus exámenes. Entonces, esa es mi pregunta, si el punteo va a venir de una vez. Fíjese, Vinicio, que por pasarme de ser como que tratar de llevar las cosas bien, en todo sentido de la palabra, las cosas no salen al final como uno quisiera, ¿verdad? Es decir, si yo no hubiera dado las notas en forma inmediata en el segundo parcial, de repente, y las diluyo para dentro de 15 días, ya no hay ningún problema, ningún reclamo, ningún nada, pero como las doy, terminan en un minuto, ustedes ya las tienen en su haber, entonces da lugar a mucha conjetura. Olvídese, al ratito yo tengo una llamada que mire que me faltaban 2 puntos, que me faltaron 6, que me faltaron 10. Yo debería evitarme ese problema, Benicio, evitarme esos problemas y decirles, bueno, sus exámenes se califican inmediatamente, pero eso los voy a dar dentro de 15 días. Pero yo fui estudiante igual que ustedes, y eso mismo que usted me está mencionando también lo padeció. Claro, no teníamos este sistema, nosotros teníamos que esperar que el profesor publicara un acta en las carteleras de la facultad donde aparecía, precisamente nosotros lo publicara para saber cuáles eran nuestras notas. Las recibíamos 15 días, 20 días después y pasábamos 15 o 20 días nosotros con esa inquietud. Hoy no, Vinicio, yo lo único que puedo decirles es que voy a hacer lo mismo, a mí no se me quita. Simple y sencillamente reproducir, trasladarle las notas a ustedes lo más pronto posible. Pero sí le voy a pedir un favorcito a ustedes. Sé que a alguien le va a faltar 1 punto, les va a faltar 2 puntos. El examen se está programando para que ustedes sepan, ustedes se maten con sus propias manos. Acá no hay una cuestión ni siquiera de interpretación. No hay como en otras materias donde el profesor les califica o cómo lo redactan. Y uno no redacta igual que el otro. Aquí no, aquí es de poner un puntito. Y si ustedes no lo ponen en la respuesta correcta, la respuesta está incorrecta. Entonces, todavía vengo con que me dicen, Lick, es que yo sí la sabía, pero me apresuré a contestar. Esos temas ya no son de mi competencia. Entonces, yo les voy a mandar sus notas y después las voy a publicar, las voy a incorporar al acta, voy a trasladar al acta, pero presento datos, ahí estará. Quien lógicamente no haya llegado a ganarla porque le faltó un puntito, pues tendrá que meterse a retrasada. No les quedará otra. El que ganó, pues los felicito, no se queden dormidos en sus laureles, porque insisto, creo que este tema se convierte en muy subjetivo y pienso que pese a que ustedes pueden sacar 100 en un examen de proceso civil, no están preparados al 100% para un examen privado. Y no porque no hayamos hecho nosotros el mayor de los esfuerzos, sino porque siento que es muy acomodado, muy acomedido estar sentado en un lugar, de la pantalla y escuchar o no escuchar. Entonces, yo espero que concluya el examen y yo entregar notas de una vez y si es posible trasladarlas al acta de una vez y si es posible entregarlas a procesamiento de una vez y terminar con el tema de mi obligación como profesor de ese curso. ¿Oye? Carla, por favor. Buenas tardes, licenciado Mario. Buenas tardes. Antes que todo, pues muchas gracias por impartirnos la cátedra y por siempre por proporcionarnos el material en Facebook. Y pues agradecida por esa dedicación suya. También quería hacerle una petición. Sí. Si nos puede dar un poquito más de 45 minutos en caso que vengan, me imagino que tal vez vendrán casos, ¿verdad? Para que uno vaya no solo de opción múltiple o falso o verdadero, sino como han sido el primero y segundo parcial. Porque como pues hay que darle lectura a lo que usted nos da, ¿verdad? El caso que nos da y pues ya uno responde, ¿verdad? Pero en mi caso le soy sincera,
no es imposible, pero sí me cuesta un poquito la lógica. Siempre me ha costado esa parte, ¿verdad? De estar leyendo y bueno, aquí se debe de aplicar por ejemplo, el embargo, ¿verdad? Cuestiones así. Tal vez no la hora, si usted no quisiera, pero sí un poquito más de 45 minutos. Eso es nada más, doctor. Carla, mi problema es, y usted creo que lo sabe, yo no estoy con ustedes, pero ustedes se trasladan las respuestas. La mayoría de ustedes ponen una foto, la mandan para que alguien responda, y entonces entre más tiempo yo doy, más oportunidad y posibilidad doy para que esto se haga. Habrá alguien que sea más rápido que ustedes para responder, se queda esperando preguntas, responde al amigo, y si están en grupo, pues hasta es factible responder 5 exámenes a la vez por 5 o 6 personas que están en grupo. Insisto, estoy haciendo acusaciones que a mí no me constan, pero que yo sé que suceden. Entonces, Carla, no, hay preguntas, así como hay una pregunta que a usted le puede costar analizar, hay preguntas tan sencillas como, ¿esta afirmación es falsa o verdadera? ¿Tal cosa es falso o verdadero? Solo de poner falso o verdadero. Entonces, para eso usted requiere 30 segundos, para la otra requiere 1 minuto y medio, y si hacemos una compensación, al final usted recibe un poco más del tiempo necesario para las preguntas con un poco más de dificultad, que tampoco son grandes casos que van plasmados en 10 renglones, porque tampoco lo hago de esa manera. Debía hacerlo de esa forma y así tal vez más tiempo un caso, pero al final, y que la respuesta tuvieron que escribirla, pero la respuesta es de marcarla. Entonces, los casos complicados de este examen, insisto, todavía estoy trabajando, pero tienen 3 líneas, 4 líneas que hay que leer y una pregunta que hay que responder. Entonces, con todo el respeto, Carla, no, van a ser 45 minutos de la prueba. Ok, muchas ¿Alguien gracias. más? A usted, Carla. Yo solo quería darle Tengo entendido que hoy es la última clase, entonces de manera sí, Ana personal, Lucía. Así te es. agradezco por todos sus conocimientos impartidos. Hablo por mí, ¿verdad? Me llevo bastante conocimiento de sus cátedras y me quedo bastante satisfecha del docente que fue a lo largo de este semestre con nosotros. Y pues espero que el siguiente pueda recibirlo con usted porque, como le repito, aprendí bastante y nos ayudó demasiado. Eso es todo, licenciado. A usted muchas gracias, Ana Lucía, para agradezco. Martina, por favor. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Ya escuché que no va a dar más tiempo. ¿Qué posibilidades hay de que hagamos el examen con la cámara abierta y que usted nos pueda dar más tiempo? Porque así usted está viendo, o sea... No me caben todos en mi pantalla, Martina. Tengo 200 alumnos, no caben los 200 con cámara abierta. Sí, no me caben, no tengo la posibilidad de poder verlos a todos acá. Entonces, imagínense el que no lo cierre, el que no la abra, ¿qué le puedo decir? Ábrala. No, Martina, mire, pues, yo no les voy a decir a ustedes que contesten al Team Marín, porque eso también es una opción, pues, pero en las preguntas de falso o verdadero, ustedes tienen 50% ganado. En las preguntas de opción múltiple, pues por supuesto que no, pero es de hacer la pregunta, ¿sabe qué pasa, Martina? Que estos exámenes de Derecho Procesal Civil 1 son sin auxiliares, son sin código, son sin libros, son sin notas, son sin nada. El examen debería hacerse con el conocimiento que ustedes tienen, respondiendo simplemente sin ningún auxiliar. Pero como no lo podemos hacer de esta manera, ustedes tienen la posibilidad de tener enfrente donde están sus códigos, sus libros. Entonces yo hago una pregunta y le doy 2 minutos, usted tiene la posibilidad de agarrar su código, agarrarlo, leerlo, buscar la respuesta y marcarla. Entonces eso es lo que yo trato de evitar, de que no se utilicen los auxiliares, pues no lo puedo evitar de otra manera, más que poniendo el tiempo que para mí es suficiente para leer la pregunta y marcar la respuesta. Entonces, esa es la razón. No lo puedo hacer de esa forma que usted dice, que me encantaría. Sé que algunos profesores lo hacen, pero sería perderme tener 200 caritas ahí. Y le digo que aquí enfrente de mí ahorita tengo 9 y casi tengo la mitad de la pantalla ocupada y me es un poquito difícil. Lo lamento, ¿eh? Bueno. Rosita, por favor.
Licenciado, únicamente agradecerle, la verdad que tal vez no parezca, pero sí hay motivación de su parte para aprender un poco más siempre. Le agradezco las clases, la verdad que son pocos los licenciados que se dedican tanto a que las clases queden explícitas de manera que solamente con que usted está, con lo que usted está diciendo, pues se va comprendiendo. Entonces, la verdad, me llevo bastante conocimiento y tiene toda la razón que tenemos mucho por aprender todavía. Nos estamos acomodando bastante a la situación, pero igual pues cada uno creo que va a tomar las riendas de su vida y de su conocimiento para ser mejores y para ser buenos abogados ya en un futuro. Pero sí, a título personal le agradezco mucho la forma en la que ha dado sus clases y pues me llevo bastante conocimiento y bastante motivación para aprender mucho más. Muchas gracias, licenciado. Dios le bendiga. A usted, Rosita, también muchas gracias por sus palabras. Vean, yo no me estoy despidiendo porque la realidad es de que yo los voy a ver a ustedes el otro semestre, creo que a la mayoría. Algunos otros se van a trasladar a la jornada nocturna por circunstancias propias de cada quien. Un otro lamentablemente tendrá que repetir el curso. Yo siempre voy a estar acá en el tiempo que he estado. Quiero decirles, esto es una jactancia mía, pero por supuesto así es. Yo nunca he sido envidioso para poderle trasladar a mis estudiantes todo lo que aprendí. Es decir, yo no tuve el gusto y el honor de tener un profesor de Derecho Procesal Civil que me enseñara. Yo lo que recibí el Procesal Civil 1 y 2 fue solo el juicio ordinario, nada más. Y algo de las notificaciones, recuerdo, pero no recibí más. Mis estudiantes abarcan la totalidad del código, casi en un 80%, un par de cosas que se quedan en el aire. Me gustaría más que hubiera un procesal civil más, por lo menos para que fuera práctico también, porque el ámbito práctico sí se nos limita con el tiempo en solo 2 semestres, pero eso pues será motivo de algún cambio en el futuro. Lo que sí es importante y se los quiero trasladar a ustedes, sea la razón que sea, si no les fue muy bien, tienen que repetir. Si están cortos de zona y tienen que luchar para sacar la nota y poder ganarla en el primer paciente, no tienen que ser retrasado o escuela de vacaciones. O si ya ganaron y le llevan una muy buena nota, pues sea la función que sea que ustedes, quienes están detrás de esas cámaras, en su mayoría son jóvenes, seguramente entre los 22, 21, 20, 22 años, 23 años, que es más o menos la época en que yo estaba ahí, igual que ustedes en este semestre. Y cuando uno está ahí, pues uno tiene una ilusión. Yo no era casado, pues tenía a mis papás, vengo de una clase media baja. Mis papás no hicieron mucho esfuerzo porque la universidad, gracias a Dios, no hay que pagar tanto para poder estudiar. Creo que aproveché la oportunidad y lo único que puedo decirles es que desde que soy abogado mi vida cambió en todo sentido de la palabra. Y no solo para mí, sino para mi familia en general y para mis hijos, de lo cual ya tengo 2 abogados y una diseñadora industrial, y todo eso es una cadena y una consecuencia. Atrás de ustedes, quienes me están escuchando en este momento, seguramente hay unos padres, unos hermanos, unos hijos, una esposa, pensando en que ustedes van a obtener su triunfo, van a lograr esa victoria. Hay que hacer el esfuerzo, está muy cerca de ello, está muy, muy cerca de ello, pero para eso hay que hacer un esfuerzo. Es decir, miren, poder sacar el título, de repente, con tantas vicisitudes que se están dando, podría ser muy fácil ahora. Yo se los digo porque lo comparo en relación a nuestra época, pero eso no importa. Igual el título es igual. El título que ustedes tengan va a ser idéntico al que yo obtuve hace 38 años. Idéntico. Eso no va a variar, pero la experiencia que puedan adquirir y lo que puedan aplicar ya en la vida cotidiana y constante y profesional va a ser la diferencia entre el buen abogado y el mediocre abogado. El buen abogado abre su campo solo, se presenta solo, lo contratan, lo reciben, lo quieren, necesitan de él. El mediocre abogado lamentablemente le va a costar muchísimo. Entonces, hagan el esfuerzo porque, insisto, detrás de ustedes hay alguien que tiene la esperanza plasmada en ustedes. Seguramente, de repente en la familia de ustedes son los primeros profesionales que van a ver y todos están con esa esperanza de que tener un profesional en la familia. No pueden ustedes defraudarles, por las razones que sean. Pero insisto, sí quiero que ustedes pongan un poquito más de énfasis. Y lo digo porque yo lo he tratado de comprobar cuando yo exploro en forma verbal los conocimientos con un estudiante
y pareciera que nunca se sentó a oír mis clases, pareciera que nunca llegó. Cuando yo le hablo una cosa, como que nunca hubiera hablado de ello, y me pasé una hora hablando del tema, insistiendo, explicando. Digo, ¿qué pasó aquí? Entonces, tengo la sensación, porque también quiero confesar, a mí me han invitado a un par de cursos de oyente y me canso, dejo encendida la pantalla y me voy a reflexionar, me voy a comer algo, tal vez hasta el conferencista no es nada motivador, entonces ni quiero escucharlo. Yo entiendo esa situación de esa manera, pues, ¿verdad? Pero yo ya no tengo nada que ganar. Yo tal vez conocimientos que tampoco ya no me interesan mucho, porque ya no, yo ya voy camino hacia afuera. A mí me interesa enseñar, que es mi tema principal ahora. Ni siquiera la litigada me llama mucho la atención por el sistema de justicia tan lento que está, pero bueno, eso es otro tema muy aparte. Pero les digo, a mí, en cambio ustedes no, ustedes están abriéndose paso. Muchos, insisto, con el objetivo de ser buenos abogados, tener su propio bufete, tener o ejercer la jurisdicción como juez en algún lugar. Cualquier cosa de eso se requiere tener preparación y tener capacidad, porque solo los buenos van a sobrevivir en el futuro, principalmente como va la tecnología. Así que yo aquí los voy a dejar porque ya me voy a tener que conectar con la otra sección. Solo les deseo a ustedes que todo les vaya bien el día lunes a las 4 de la tarde de su examen, y yo estaré compartiéndoles su prueba. 45 minutos para contestarla. Les deseo que les salga todo lo mejor posible y bueno, éxitos, y espero vernos ya nuevamente el próximo semestre para